Pues estamos en Éxodo capítulo 29 y pues seguimos en el Sinaí, por así decirlo, ¿no? Moisés pasó 40 días en el Sinaí recibiendo instrucciones de parte de Dios, y creo que nosotros ya llevamos más de 40 días examinando y revisando estos versículos, pero Moisés está ahí recibiendo instrucciones de parte de Dios. Y la semana pasada vimos cómo es que Moisés recibe las instrucciones para las vestiduras de los sacerdotes, y de una forma pues maravillosa vimos cómo es que Jesús en la vestimenta, tanto como el ministerio sacerdotal, pues cumplió con su vida este ministerio de ser sacerdote. Hoy veremos la consagración de Aarón y sus hijos. Y hoy no se trata porque en las anteriores, desde capítulo 25, hemos estado viendo lo que ha hecho Jesús por nosotros, lo que representa cada parte del tabernáculo, cada parte del mobiliario, de los utensilios. Pero la porción que hoy veremos creo que nos habla a nosotros. Hemos visto lo que Jesús ha hecho y hoy veremos cómo eso que Jesús ha hecho se ve reflejado en nuestras vidas, reflejado en el sacerdocio de Aarón y de sus hijos. Y como acabamos de leer, la primera parte que leímos habla de los elementos. Moisés va a consagrar a los hijos de Aarón y le pide esta lista de elementos, y dice ahí así: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite. La harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Entonces estos elementos son los que Jehová le da la instrucción a Moisés para consagrar a los sacerdotes, para consagrar a Aarón y a sus hijos. Pero ¿qué significa la palabra consagración o de dónde viene esta palabra? Una definición que me gustó es esta: especial dedicación de una persona o una cosa a Dios. Lo que iba a pasar aquí es que de una manera, como dice aquí, especial, Aarón y sus hijos iban a ser dedicados al servicio a Dios. ¿Y cómo no iba a ser especial, no? Si al que están sirviendo, si al que van a dar sus vidas es a Dios, se iban a presentar delante de Dios como embajadores, como representantes del pueblo. Entonces esto que el Señor les está dando a Aarón y a sus hijos, este sacerdocio, es una dedicación especial. Y pienso, ¿no?, en los atletas cuando van a las Olimpiadas, cómo es que pues cada uno representa a su país, cómo es que se preparan, llegan, compiten, y el que gana pues recibe su medalla de oro, recibe el máximo honor, y cuando lo suben al podio, el que quede en primer lugar tiene el privilegio de que el himno de su país sea entonado. No se toca ningún otro sino del que gana, y es un orgullo para ellos representar a su país, representar que su himno nacional suene. Y solamente tal vez cuando estamos viendo, por ejemplo, los 100 metros planos, vemos una prueba de 9 segundos, no sé cuál es el récord, pero en 9 segundos corre 100 metros, creo, Usain Bolt. Pero lo que nosotros no vemos es toda la preparación, todo el entrenamiento, cómo es que tuvo que competir antes para poder llegar a la Olimpiada, hasta poder ganar. Pero lo sorprendente de esto que estamos viendo es que Aarón y sus hijos no tenían ningún mérito. Eran
tan pecadores como tú o como yo. Y sabes, a ellos está consagrando el Señor, a ellos está apartando el Señor. Y yo lo único que veo aquí es gracia. Porque así como el Señor los aparta, los escoge para servirle, para ser representantes de su pueblo, con nosotros hace lo mismo. Su salvación viene por gracia. Como decía Jake cuando oraba, Señor, yo no sé, no entiendo, ¿cómo es que me amas? ¿Cómo es que puedo estar aquí alabándote? ¿Cómo es que puedo estar aquí predicando tu palabra? Es gracia. Yo no hice ningún mérito para tener una salvación tan grande. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es así, ¿no? Aarón y sus hijos, creo, no tenían ningún mérito. Nosotros para salvación, pues solamente calificamos. ¿Qué nos hace calificar? Pues nuestro pecado, lo peor de nosotros. El Señor nos ve y dice, mira, estos pecadores necesitan un Dios, necesitan un Salvador, y el Señor por gracia nos lo da. Y la salvación, como acabamos de leer, es por gracia, no por obras. Yo no he hecho nada para que el Señor diga, David se ha esforzado tanto que ahí le va la salvación. No, al contrario. Cuando estaba más perdido, cuando estaba en mi peor momento, el Señor dice, ven, y eso hace con nosotros. Y esto veremos, en este ritual de la dedicación, veremos cómo todo es gracia sobre gracia, cómo en cada parte que estaremos viendo, vemos cómo el Señor va a derramar su gracia sobre la vida de los hijos de Aarón, y cómo es que el Señor la derrama en nosotros. Y entonces vemos aquí eso, los va a consagrar, y vemos esta primer lista que les pide para consagrarlos. Y en versículo 4 dice, del 4 al 9, dice, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás con túnica. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Bueno, vemos que lo primero que el Señor hace con Aarón y sus hijos son tres cosas. Los lava, los viste y los unge. Vemos que el Señor, y vemos que todo esto está a la puerta del tabernáculo. No están adentro del tabernáculo aún, están por fuera. Este es podríamos decir, un acto público, porque del tabernáculo de la puerta del tabernáculo hacia adentro nadie podía ver. Era un lugar apartado, era el lugar donde Dios iba a presentar. Entonces están a la puerta, y lo primero que el Señor hace es lavarlos, vestirlos y ungirlos. ¿Y qué representan estos actos? Bueno, el lavamiento. El lavamiento era un acto que se hacía solamente una vez sobre Aarón. Nunca más Aarón va a tener que ser lavado de cuerpo completo. Esta es la única vez que Moisés lo va a lavar. Después veremos la próxima semana o las próximas semanas cómo es que estaba el lavabo, donde ahí tenían que lavar sus manos y sus pies. Pero en esta ocasión va a ser lavado por completo, una sola vez. Nunca más Moisés va a lavarlos sus cuerpos completos. Y sabes, Aarón y sus hijos no podían pasar al tabernáculo sin antes ser lavados. Necesitaban ser lavados de cuerpo completo. No podían dedicar sus vidas al servicio, no podían dedicarse a servir en el tabernáculo sin antes ser lavado. No podían pasar pues sucios, por así decir. Y sabes,
nosotros necesitamos igualmente ser lavados para llegar a la presencia de Dios. ¿Lavado de qué? Pues lavado de nuestros pecados. Lo que este lavamiento significa es que Moisés estaba lavando los pecados de Aarón y de sus hijos. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Necesitamos, al igual que Aarón y sus hijos, ser lavados. Mi relación con Dios empieza a partir de lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora solo tengo que hacer una confesión. Necesito humillarme, exponerme delante de Dios y reconocer que soy un pecador. Pedirle que me lave. Imagínate, ponte en esta imagen. Nosotros, imagínate, somos el pueblo y ahí están Aarón y sus hijos y están ahí parados y Moisés los está lavando. O sea, yo le diría: espérame, Moisés, yo me sé tallar, ¿no? Estaban siendo de alguna manera expuestos y nosotros tenemos que exponerle a Dios nuestro pecado, ir desnudos, transparentes, así tal cual como estamos. Señor, necesito que me laves, necesito que quites mi pecado. Y después vemos las vestiduras. Aquí nos dice el texto que Moisés los viste con todo lo que vimos la semana pasada. El manto, el manto del efod, el cinturón, la mitra, la diadema que llevaba la mitra, todo eso Moisés los empieza a vestir, los lava y después los está vistiendo. Ahora, Moisés los viste con vestiduras sagradas, como decía versículo 2 del capítulo 28, y harás vestiduras sagradas a Aarón y a tu hermano. Y vimos que estas eran vestiduras santas, apartadas, que solamente los sacerdotes podían usarlas. Y al igual que nosotros, ya lavados, necesitamos ser vestidos. Cuando el Señor te lava, ahora te va a vestir. Lo vimos también la semana pasada con Adán y Eva. Cómo es que estaban desnudos y el Señor les da una vestimenta. El Señor hace un sacrificio para cumplirlos. Y Efesios 4:22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Sabes? Cuando Dios te lava, ya no tienes que usar ya no tienes que vivir tu vida vieja. Esa contaminada, esa que está llena de pecado, el Señor ya te la lavó por medio de Cristo. El Señor ya te la quitó. Tú ahora tienes una nueva vestimenta. Una vestimenta sagrada, una vestimenta apartada para Dios. Tu vida nueva, la vida que Dios te ha dado por medio del sacrificio de Cristo, debe estar apartada para Él. Para nadie más. Pero cómo nos gusta, ¿no? A veces seguir viviendo y haciendo las cosas que hacíamos antes de que el Señor nos salvara. ¿Sabes? Tenemos que tirar esa ropa sucia. ¿Qué hacemos con la ropa vieja? La tiramos, ya no sirve. No nos la ponemos, está desgastada, descolorada. ¿Y qué haces? Pues necesito un pantalón nuevo. Eso hagamos con nuestra vida vieja, ya no sirve. Está llena de agujeros, está apestosa. Pero el Señor nos da una vida nueva, nos da una vestimenta nueva para que tú la uses, para que tú te la pongas. El Señor te ha lavado para que ahora tú te pongas una ropa nueva. Y normalmente así pasa, ¿no? Cuando vamos a estrenar, nos bañamos y usamos la ropa nueva, ¿no? No nos ponemos una ropa nueva estando sucios. A veces pasa, ¿no? A veces pasa que por la urgencia dices, pues la nueva va, como va. Pero normalmente cuando vas a estrenar,
dices, híjole, la voy a planchar y el domingo que vaya a la iglesia la voy a estrenar. Entonces normalmente usamos ya limpios nuestras ropas nuevas y no hay necesidad de ir a buscar a la basura lo que ya tiramos, porque tenemos una ropa nueva. Y después dice que los va a ungir. Y el aceite de la unción es una representación del Espíritu Santo derramado en gran manera sobre sus vidas. Y leímos hace rato, ¿no? Que cómo es que en el Salmo 133, cómo es que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. La unción que le hace Moisés a Aarón es completa. Es mucho aceite el que está derramando en Moisés sobre la vida de Aarón, y así pasa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos llega de poquito. El Espíritu Santo dice que son como ríos de agua viva, o sea, desborda nuestras vidas. Entonces esto es una representación del Espíritu Santo en nuestra vida. Primera de Samuel 16, 12 al 13 dice así, David, el rey David ha sido escogido por Dios para ser rey de Israel, y dice, envió pues por él a Samuel y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces vemos que esta unción es especial, que en esta unción el Señor está derramando su Espíritu Santo sobre los sacerdotes. Y sabes, el Señor también derrama su Espíritu Santo sobre nosotros. En el Evangelio de Juan se nos da esta promesa, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces vemos aquí cómo es que Jesús promete el Espíritu Santo en nosotros, y sabemos que es derramado ese Espíritu, y es por medio de la muerte de Cristo que ahora nosotros recibimos ese Espíritu Santo. Somos ungidos también por el Espíritu Santo. Ya no es algo que se reserva para algunos. Ahora todo aquel que confiesa su pecado, todo aquel que es lavado por Dios, todo aquel que es revestido con una vida nueva, ahora el Espíritu Santo está con él. Y entonces vemos eso, que la primer parte de la consagración de Aarón y sus hijos consistía en lavarlos de sus pecados, en vestirlos, darles esta ropa santa para honra y hermosura, y los unge, les da el Espíritu Santo. Y también podemos ver esto, en esto como lo que están estudiando los jóvenes en sábado. Podemos ver a Jesús en medio de esto. A Jesús aquí en estos versículos. Podemos ver a Moisés como una forma de Cristo, una forma de Jesús. Si te fijas, Aarón y sus hijos están simplemente a la puerta del tabernáculo. El que está haciendo todo el trabajo de lavarlos, de vestirlos, de ungirlos, es Moisés. Y en nuestra vida pasa lo mismo. Nosotros no hicimos nada para merecerlos. El que nos ha lavado, el que nos ha vestido y el que nos da su Espíritu Santo es Jesús. Es Jesús, y vemos a Moisés aquí actuando como Cristo lo hace a nosotros. Y una vez más eso es gracia, porque ellos no hicieron nada y nosotros no hacemos nada para recibirlo. El Señor nos lo regala por su voluntad. Sabemos que Dios tenía un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Y todo esto, como hemos visto, es el mapa. Es el mapa. Y si ponemos atención, podemos ver que en Cristo se cumplen todas estas cosas del Antiguo Testamento. El Señor nos está dando un mapa para
para ver cómo es que Jesús llegó a nosotros. Y en cada parte vemos a Cristo y lo hemos estado viendo desde que empezamos a ver, pues yo creo Génesis. Entonces, esto es gracia para nosotros. Y después va a venir una serie de ofrendas a Dios. La primera ofrenda viene aquí, dice versículo 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Entonces vemos aquí cómo es que traen este becerro y lo que hacen a Aarón y sus hijos es poner las manos en la cabeza de este animal, y eso era un simbolismo. Lo que están haciendo ellos es, de manera simbólica, transfiriendo sus pecados al animal. Están diciendo ellos, yo no puedo pagar por el pecado, pero este animal va a llevar mis pecados. Este animal va a derramar su sangre, este animal va a morir por mí y yo seré perdonado por mis pecados. Y te imaginas, si tú eres el becerro, dirías, achis, ¿yo por qué? ¿Y yo por qué tengo que pagar las culpas de estos? Si yo soy aquí solito, gordito y todo, y parece injusto, ¿no? Parece injusto cómo es que este animal tenía que pagar, y muchas veces así pasa, ¿no? En nuestro sistema de justicia. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado que por la culpa de alguien más, alguien está en la cárcel, ¿no? A lo mejor alguien mató a una persona y en lo que saben quién lo mató, toman a otro y lo meten a la cárcel. Aquí en México, hasta que no compruebes que eres inocente, no sales de la cárcel. Y dices tú, si fueras esa persona, qué injusto, ¿no? Porque yo estoy aquí, yo no maté a nadie, yo nada más iba pasando por ahí y ahora a mí me tienen aquí metido, ¿no? Y es injusto, y es injusto eso. Y dice Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Y ese es Jesús. Nosotros transferimos nuestros pecados a Jesús. Y como ahí no pensamos a veces, qué injusticia, ¿no? Qué injusticia. Y sí, es un acto injusto, ¿no? Que Jesús haya tenido que ir a la cruz para derramar su sangre, para ser abofeteado, para ser castigado, para ser condenado a muerte por mis pecados. Pero ¿sabes? El cordero era un cordero sin mancha, era un cordero perfecto. Yo no podía poner mi vida para salvar mi vida. Alguien perfecto tenía que hacerlo. Y para nosotros esa persona perfecta, sin mancha, era Cristo. Él dice, yo llevo sus pecados a la cruz. Yo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vengo para que ustedes ahora tengan perdón de pecados. Y entonces Jesús es la ofrenda por el pecado de nosotros. Es lo que representa su sangre derramada en la cruz, su muerte, transferir nuestros pecados. Jesús hizo eso por nosotros, por amor a nosotros. Nos amaba tanto que lo hizo. Y esa es la ofrenda por el pecado. Y dice versículo 15, asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrá sus manos sobre la cabeza del carnero,
Y matarás el carnero con su sangre, y con su sangre rociarás el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y lo pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada para Jehová. Una vez más vuelven a poner sus manos sobre las manos sobre la cabeza de este carnero. Hacen lo mismo, están diciendo: hemos fallado, somos pecadores, este animal tiene que pagar. Pero esta era una ofrenda de adoración, era olor grato. Era un sacrificio que se hacía para adorar a Dios por haber perdonado nuestros pecados. El carnero sin mancha tenía un olor bien recibido de parte de Dios. Era ofrenda quemada. Y sabes, nosotros deberíamos de ser agradecidos todos los días con el Señor por lo que hizo en la cruz. Saber que si el día de hoy el Señor viene, voy delante de su presencia. ¿No es eso para agradecimiento? ¿No es eso para todos los días levantarme y darle gracias a Dios porque pase lo que pase, sé que voy a tener una eternidad con Él? Es ofrenda de olor grato. El olor no venía de mí, venía de la ofrenda. Y sabes, Jesús es eso para Dios, es una ofrenda quemada, es un olor grato. Salmo 45 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Mateo 3:17, cuando Jesús está siendo bautizado, dice: hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Su Hijo amado. Nadie más podía ofrecer ese olor grato sino Jesús, el más hermoso de los hijos de los hombres. Yo no podía oler a lo que Jesús olía. Entonces, cuando entiendo eso, cuando entiendo que Jesús se ofreció como ofrenda por el pecado, y cuando entiendo que Jesús se ofrende como ofrenda de olor grato a Jehová, lo único que puedo hacer es adorarle. Es darle las gracias por haberme salvado, por haber tomado mi lugar en esa cruz del Calvario. ¿Y cuánto nos cuesta, no? Porque pensamos que adorar es solo venir aquí y cantar. ¿Sabes? Adorarlo podemos hacer siempre, en todo momento, en donde estemos. Podemos adorar a Dios en nuestro trabajo, con nuestro testimonio, en nuestros hogares, con nuestras familias. Y se nos olvida adorar. Ahora, si tomo el ejemplo de adoración aquí, muchas veces ni siquiera queremos cantar. Pensamos que venir aquí a escuchar alabanza es para mí. Venimos aquí a cantar para Dios. Él merece la alabanza, Él merece la adoración. No vengo a este lugar a cantar para sentirme bien. Vengo a este lugar a cantarle por lo que Él ha hecho por mí. Y muchas veces venimos y nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque tal vez tengo muchos problemas. ¿Por qué? Porque tal vez no he recibido de lo que el Señor espero. Pero ¿sabes? Adora a Dios, adora a Dios. Él es ofrenda, Jesús es ofrenda quemada. Después dice en el versículo 19 en delante: tomarás luego otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él.
Luego tomarás el carnero, la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Esta era una ofrenda de consagración y vuelven a hacer lo mismo, vuelven a poner las manos sobre la cabeza del carnero, pero al momento ahora del derramamiento de sangre, lo que hace Moisés es ponerle sangre en sus lóbulos, en su pulgar y en el pulgar de sus pies. ¿Por qué hace esto? Como dijimos, era ofrenda de consagración. Ahora Aarón y sus hijos le pertenecían por completo a Dios. Estaban consagrados, estaban apartados para el servicio de Dios. Y si notas, ahora sus oídos eran dedicados a Dios. Los sacerdotes tenían que estar escuchando la voz de Dios. Sus manos eran dedicadas al trabajo de Dios. Todo lo que ellos hacían, su única tarea de ellos, aunque era mucha, era estar en el tabernáculo, era estar sirviendo en ese lugar. Estaban siendo apartados para el trabajo de Dios. Y sus pies eran dedicados para seguir a Dios. Y nosotros de igual manera, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, cuando le decimos, Señor, perdóname, Señor, te necesito. Ahora todos nosotros pertenecemos a Jesús. 1 Corintios 6:20 dice, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora tú eres de Cristo. Y por tanto, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Con quién estás caminando? Muchas veces escuchamos cosas, ¿no? Perdemos nuestro tiempo escuchando cosas que no deberíamos de estar escuchando. Tito, ¿recuerdan cómo nos dice? Aléjate de los chismes. Nada edifican, nada son buenos. Yo leyendo esto hice un análisis de mi vida y dije, creo que hay muchas cosas que debo de dejar de escuchar. Tengo que, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y ahí es donde nosotros debemos de permanecer, escuchando la palabra de Dios, sirviendo. No necesariamente tienes que estar sirviendo en la iglesia para servir a Dios. Donde trabajes, donde estudies, donde te desenvuelvas, ahí puedes dar honra, ahí puedes servir al Señor. Y podemos seguir al buen pastor. Sabemos que Él es el camino, sabemos que Él es nuestro pastor y por tanto vamos detrás de Él, vamos siguiéndole a Él. Ahora todo le pertenecemos a Jesús. Él nos ha comprado por precio de sangre. Pero vuelvo a lo mismo, a veces no nos gusta. A veces preferimos estar en otros lados. Entonces, consagra tu vida. Dedica tu vida a Dios. Y luego viene versículo 22 al 28, dice, luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, una torta de pan de aceite, una hojaldre de canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y los mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será por porción tuya. Y apartarás
el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, de lo que fue mecido, de lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Entonces vemos que dos cosas, que la primera parte hasta versículo 25, esto sigue siendo entregado a Jehová. Todos los sacrificios que hemos visto se han consumido en el altar. No hay nada para Aarón y sus hijos. Ellos no pueden comer nada de lo sacrificado. Pero en versículo 26 en delante vemos cómo es que ahora el Señor les da de comer. Les dice ahí: y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mecerás por ofrenda delante de Jehová y será porción tuya. Y esto es solamente me habla de una relación con Dios. Todo lo demás fue quemado, pero de esta porción los hijos de Aarón y él podían comerlo, podían relacionarse ahora con Dios. Pero para poder relacionarse con Dios, ¿qué necesitaban? Pues lo que hemos visto: ser lavados, ser vestidos, ser ungidos, pedir perdón por sus pecados, ser consagrados. No podían compartir esta comida con Dios en pecado. No podían participar, no podían llegar a la mesa o a esta parte sin antes ser perdonados. Y nosotros es igual. A veces creemos que tenemos una relación con Dios, pero estamos en pecado. ¿Y sabes qué? No la tienes. No la tienes. Necesitas ser perdonado. Necesitas ser lavado. Necesitas ser ungido. Necesitas el sacrificio de Jesús en tu vida. Y necesitas ser consagrado por Él. Y es duro, ¿no? Pensar que podemos tener una relación con Dios en pecado. Y lo único que tenemos que hacer es pedir perdón, humillarnos, entender eso, que no puedo presentarme delante de un Dios santo sin antes haber venido a Jesús, sin antes haber visto la cruz de Cristo. Y sabes, el mundo allá afuera se está perdiendo porque piensan que conocen a Cristo, que conocen a Jesús, pero no han entendido lo que realmente hizo Jesús por ellos. Siguen pensando que Jesús es un ritual, que Jesús es pues nada más eso, ¿no? Una persona. Y no reconocen su pecado, siguen viviendo la vida que llevan, no se han humillado de una forma real a Cristo. Y para nosotros igual. Y lo veremos más adelante, pero aunque ya hemos sido perdonados, aunque ya hemos sido lavados, pues seguimos pecando y necesitamos lavarnos nuestras manos, necesitamos lavarnos nuestros pies, necesitamos estar pidiéndole a Dios perdón. Ahorita lo vamos a ver cómo es que todos los días había ofrendas. De día y de noche. ¿Para qué? Para mantener la relación con Dios. Entonces necesito estar en paz con Dios. Y si te fijas, esta era una ofrenda o un sacrificio de paz. Y sabes, mientras estés con el mundo, mientras estés jugando con el mundo, como dice Santiago, estás enemistado contra Dios. No hay paz. El pecado es lo que hace, nos aleja de Dios. Es lo que ha hecho siempre. Nos aleja de Dios, nos mantiene lejos de Dios, pero Dios es tan bueno, Dios es tan grande que aún estando lejos, Él nos busca. Dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y dónde estás esta noche? ¿Dónde estás? ¿Puedes acercarte a Dios confiadamente esta noche? ¿Puedes tener una relación? ¿Puedes venir a la mesa
y comer con Jesús. ¿Qué hacemos primer domingo de cada mes? Compartimos la Santa Cena para recordar lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Y qué hacemos antes de tomarla? Ponernos a cuentas con Dios. Ponernos a cuentas. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. Porque Él es gracia sobre gracia. Entonces lo único que hago es, Señor, pues aquí estoy, Señor. La volví a regar. Perdóname. Ahora, también este es el mensaje que compartimos. El mensaje de salvación. El mensaje que las personas necesitan afuera oír porque se están muriendo. Lo vivimos el domingo con la noticia que nos dio el pastor de el esposo de la hermana que murió. Es triste y te debe de conmover que allá afuera haya gente que tiene lo que tú no tienes, salvación. Por eso estamos aquí, por eso el Señor no ha regresado, por eso el Señor nos tiene aquí hoy. Para que sigamos compartiendo el Evangelio, para que sigamos diciéndole al mundo que necesita ser lavado, revestido, ungido, perdonado de sus pecados. Pídele amor a Dios por las personas, porque muchas veces lo que nos falta es amor por ellos. En vez de muchas veces decimos, pues es que se lo merecía, andaba en cosas. Y qué triste pensamiento es ese. Porque tal vez no lo merecíamos, ¿no? Pero sabemos que Jesús es gracia y que Jesús salva a cualquiera. Si me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. Si te salvó a ti, puede salvar a cualquiera. Entonces necesito presentarme delante de Dios en paz. En paz. Y esto es lo que eso es lo que hace Jesús en nosotros. Ahora por medio de Cristo nos da paz. Nos da paz. Ahora es por medio de Él que puedo venir tranquilamente, confiadamente delante de su presencia. Porque Él por medio de su sacrificio, por medio de la cruz, firmó nuestra paz. Y ahora estamos tranquilos. Ahora podemos ir delante de Él, orarle, alabarle, escucharle, leer su palabra. Gracias a Dios por Jesucristo. Y dice 29 al 37, es la semana de consagración. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Lo que vemos aquí es que, como habíamos dicho, esto es para Aarón y para su descendencia. El sacerdocio era exclusivamente para ellos, y cada que avanzaba una generación se tenía que hacer este ritual de 7 días. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán de la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas, las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiese sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días lo consagrarás. Y cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Y cualquier cosa que tocare el altar será santificado. Entonces vemos que este ritual se tenía que hacer durante 7 días. Ellos tenían que estar recordando todos los días su pecado. Y que el cordero o el carnero estaba pagando sus pecados durante 7 días. Y lo mismo pasa para nosotros. Todos los días tenemos que reconocer que no soy digno de estar delante de la presencia de Dios. Que necesito a Cristo todos los días de mi vida. Que necesito
relacionarme con Él todos los días, que no puede pasar un día en que no considere a Jesús en mi vida. Muchas veces sentimos que estamos muy elevados, ¿no? Que decimos, hoy mi relación con Cristo está como nunca. ¿Sabes? Ahí es cuando nos perdemos, cuando creemos que yo ya llegué a un lugar muy bueno delante de Dios. Es al contrario, todos los días tengo que reconocer que sin Cristo no puedo. Y ellos tenían que hacerlo durante 7 días. Este ritual duraba 7 días y me gusta eso que dice, cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Y cualquier cosa que el Señor toca por medio de la cruz, cualquier persona que el Señor alcanza por medio de la cruz es santificada, es apartada para Dios. Y dice ofrendas continuas. Esto es lo que, a partir del versículo 38, esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 carneros de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Estos serán ofrendas continuas, todos los días. En la mañana y en la tarde había ofrenda en el altar, ofrenda quemada. Y es lo mismo que dije hace rato, todos los días necesito pedir perdón, todos los días necesito ir delante de la presencia de Dios. Romano 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos los días me tengo que presentar a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por mí. Porque eran sacerdotes y representaban a un Dios santo. Igual nosotros fuimos comprados por Jesucristo, el Hijo de Dios, un Dios santo. A Él representamos. Y todo esto se hacía todos los días, hasta que Jesús llegó. Hasta que Jesús llegó, un único sacrificio en Cristo. Ahora ya Cristo no tiene que venir todos los días y morir en la cruz. Él lo hizo una vez y para siempre, un sacrificio perfecto, un sacrificio agradable, un sacrificio por el perdón de los pecados del mundo. ¿Y sabes qué me parece interesante de todo esto? Que estamos en las instrucciones. Aún Aarón estaba, la última vez que vimos a Aarón, se había quedado a las orillas del monte. ¿Recuerdas que subieron Aarón y subió Josué y se quedaron más abajo? Y Moisés está en lo más alto, en la presencia de Dios. Y yo no sé por qué, pero se bajaron del monte. Y sabemos lo que pasa en capítulo 32. Hacen un becerro de oro. Dicen, oye, Moisés no ha bajado, pues como que ya no pasó nada aquí, ¿no? Pues vamos a hacer un Dios. Y no sé si en este momento ya lo estuvieran haciendo, si ya se les hubiera ocurrido o no. Pero Dios sabía que Aarón iba a ser un becerro de oro. Y aún así, aquí Dios le está diciendo a Moisés,
todas las indicaciones sobre Aarón. ¿No te parece gracia increíble? ¿Cómo es que, como decimos muchas veces, si yo fuera Dios y supiera lo que está haciendo Aarón o lo que va a hacer Aarón, lo descalifico? Pero el Señor no descalifica a nadie para derramar su gracia. El Señor sabe cómo éramos, el Señor sabe cómo somos, el Señor sabe que vamos a pecar mañana y aún así no nos consume, aún así nos ama. Aún así dejó que Jesucristo muriera en la cruz por nosotros. Puro amor, pura misericordia, pura gracia. Saber, imagínate, le escuchaba en una canción, el Señor Jesús es rechazado todos los días. Todos los días, o sea, Dios, si alguien sabe lo que es ser rechazado, es Dios, es Jesús. Pero aún así el Señor no se cansa y sigue insistiendo y su Espíritu sigue convenciendo a la gente de pecado para salvación, porque nos ama. Porque ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos ama y envió a su Hijo para que ahora nosotros fuéramos consagrados, para que ahora nosotros fuéramos considerados sacerdotes. Fíjate lo que dice Pedro, primera de Pedro capítulo 2, y con esto termino. Del versículo 4 en delante dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque tropiezan en palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y entonces Dios por medio de Jesucristo nos hace sacerdotes, nos consagra, nos dedica a Dios. Completamente le pertenecemos a Él. Entonces, deja que el Señor Jesús te consagre. Deja que el Señor Jesús lave tus pecados, te vista, te dé una vestimenta nueva para honra y hermosura, te unja con su Espíritu Santo, te perdone de todo pecado que hayas cometido, que te permita tener una relación con Él por medio de Cristo, para presentarte como un sacrificio vivo. Ahora nosotros somos sacerdotes, increíble, no lo merecemos, pero es su gracia y su amor que ahora Él nos dedica a Dios. Que Él nos dedica a Dios, ¿para qué? Para que seamos representantes. Y eso es lo que debemos de hacer, ser
presentarnos como sacrificio vivo, que las personas puedan ver que realmente le pertenecemos a Cristo, que realmente estamos sirviendo a un Dios vivo. ¿Oramos?